Doctora Wilda Santiago, compartiendo con ustedes los detalles del examen visual comprensivo. Antes de ir a la pausa, quería preguntarle a la doctora eh, una pregunta que me han hecho muchísimo y que es muy válida. Cuando entramos en el tema de los exámenes estos de 5 minutos volando y lo que es un examen visual comprensivo, y me hicieron una pregunta bien interesante, porque me preguntan si es lo mismo, si una refracción puede identificar las mismas condiciones visuales que un examen visual comprensivo. Inmediatamente yo dije que no, pero yo quiero que la experta en el asunto lo Correcto, diga. correcto, no, por muchas razones. ¿Ves? O sea, podríamos, ¿verdad?, determinar lo que es el estado refractivo de la persona, ¿verdad?, que es la receta en ese momento. Pero aparte de eso, si nosotros, por ejemplo, no hacemos pruebas de acomodación, no podemos estar seguros de que esa receta está bien, ¿verdad?, tomada o bien decidida, ¿no?, determinada, porque realmente hay otras cosas que varían esta receta, ¿no? Esto no puede ser así como que ya esto fue lo que me salió, no. Y muchas veces, por ejemplo, para que tenga una idea, en las personas mayores, ya hablamos de los niños, del problema de acomodación, ¿no? ¿Cómo puede afectarnos? ¿Cómo puede variar la receta? En las personas mayores tenemos unas cuantas variables. La más importante, el ojo seco. El ojo seco se va desarrollando a cierta edad, ¿no? Después de los, digamos, de los 50 años hay una leve ¿verdad? Una leve incidencia, y así sigue progresando según los años pasan por diversas razones. Puede ser procesos inflamatorios, puede ser problemas hormonales. Y la realidad es que si uno no lo identifica, podría estar haciendo también una evaluación incorrecta o una determinación incorrecta de la receta. Porque si usted en el examen no se da cuenta y no le instila unas gotitas para que esté el ojo lubricado, entonces la persona no va a poder enfocar bien. Eso es una de las razones. Si no hablamos bien en el historial médico, ¿cómo está ese azúcar? A lo mejor la tienen 250 y usted no lo sabe. Si usted no habla con su paciente, no le explica, y el azúcar está en 200, créame que cuando vaya a buscar el espejuelo no va a ver bien. Esa es otra de las razones por las que a veces llegan y me dicen, no, yo fui a tal sitio, pero en realidad no vi. Y a lo mejor el doctor no estuvo mal, pero sí estuvo mal si no le preguntó, si no le cuestionó, si no discutió el historial con usted. Porque no es determinar una receta, es saber si usted, primero que nada, está ese día apropiado para realizarlo. Y entonces a veces, pues, como estamos enfocados en esos lugares, se enfocan quizás en una venta, no les interesa tampoco citar otro día, ni preguntar mucho, sino que lo sientan y aquí está todo. Aquí lo que salió es lo que es. Y realmente muchas veces están equivocados en muchas ocasiones. Con los diabéticos es bien clásico. Y además, estas personas que dicen, no, es que a mí me cambia muchísimo la visión. Eso puede ser varias cosas. La visión puede fluctuarle tanto por los niveles de azúcar en la sangre, pero también puede fluctuarle, como le explicaba, por el ojo seco. Hay ojos secos que es leve y a lo mejor no le afecta tanto, pero si es moderado o severo, créame que va a tener mucho problema de cambios de visión. Sobre todo si está cansado, si ya es tardecito en la noche, va a tener problemas. Si usted, por ejemplo, empieza a notar cambios severos en la noche con las luces, que no puede conducir igual, que le molestan las luces mucho más que lo que le molestaban antes, posiblemente usted tiene principios o tiene unas cataratas, ¿verdad?, leves, moderadas o severas, y hay que también hacerle el estudio de la lámpara de hendidura para identificar si ese es el problema y ver si se puede atender o si es necesario extracción de cataratas de una forma quirúrgica. Hay muchísimas variables en esto del examen, y si no se hacen las pruebas adecuadas, podría usted tampoco tener el resultado adecuado. Bueno, estoy recordando el caso aquel de la guagua que después fue a su oficina y eso es una novela de nunca acabar porque yo nunca había escuchado un caso tan dramático como ese, que hubiera una diferencia en los diagnósticos tan abismal. Y eso ustedes tienen que estar pendientes porque pensando que está bien, cuando les revienta una dolencia de verdad es que ya es tarde. Vamos para los que no tuvieron la oportunidad de verlo, vamos a hablar rapidito lo que ocurrió, ¿no?, con esto para que ustedes comprendan que esto del examen visual es algo muy serio y se debe realizar únicamente en una oficina médica. Usted no puede ir a una farmacia, a una guaguita, ¿verdad?,
a realizarse o a una, porque, o sea, también sé que en algunas farmacias lo están haciendo. O sea, realmente no tienen los equipos necesarios y de verdad que no se preste para eso. Cuando usted lo llamen para eso, le dice, no, yo tengo mi doctor o mi doctora, yo tengo ya cómo realizarme un examen completo, un examen visual serio y responsable, y no se preste para esto. Y esto es una persona que había sido llamada. Los planes médicos se enloquecieron, para ciertas épocas del año se enloquecen porque necesitan que todos los pacientes que, de la tercera edad tengan lo que es las pruebas de retinopatía diabética hechas, ¿no? Y sobre todo ese grupo de pacientes diabéticos, que los latinos somos muchos. Estamos arriba en los números, desgraciadamente. Y entonces han puesto, ¿verdad? Han permitido a estos comerciantes que tienen unas guaguitas, son comerciantes, y ellos, ¿verdad? Consiguen algún doctor para que vea a los pacientes dentro de esa guagua que no tiene ni el equipo necesario, ni tampoco hacen la dilatación, que eso es una barbaridad para un paciente diabético. Entonces, ¿cómo tú puedes decidir o decir, ¿verdad? Determinar si ese paciente tiene o no tiene retinopatía diabética? No hay manera de saberlo. Pues efectivamente, esto fue un paciente que había ido, yo no lo sabía, a mí me lo envía también su médico primario de la casualidad, porque como le explico, en los planes médicos, ante la desesperación de cumplir con unas normas federales, han decidido hacer este shortcut, ¿no? Y entonces ellos contratan a este personal no profesional para que haga estos estudios de lo que es la retinopatía diabética, o por lo menos esos cernimientos. Para esto no hay shortcut. Para los diabéticos no puede haber un shortcut. Tiene que ser una dilatación en una oficina médica. Y entonces, pues este paciente también había sido citado en mi oficina. Habían pasado como unos 4 días desde que le había ido a hacerse las pruebas a la guagua. Y le digo, ¿tú me puedes enseñar, por favor, lo que te dieron? Me enseña la hoja, la tengo guardada, porque esto, yo, ¿verdad? Voy a caminar con esto más adelante. Yo necesito llegar a donde personas que en los planes médicos, no solamente de ese plan médico, sino de los otros planes médicos que están utilizando estas mismas técnicas, para que vean lo peligroso y lo verdad y lo irresponsable, ¿no? Pues en esa hoja decía que él no tenía retinopatía diabética y estaba firmada, ¿verdad? Con el nombre y firma. Es bueno que lo escuche, los doctores que trabajan para esas guaguas. Está su número de licencia ahí también, que lo compromete también, porque usted está escribiendo y está firmando, ¿no? Que esa persona no tiene retinopatía diabética. En efecto, yo lo dilato, le hago las pruebas y en efecto no solamente tenía hemorragias en las 2 retinas, sino que en uno de los ojos también tenía lo que se llama un edema macular diabético, que debe ser atendido, ¿no? Que debe ser para aliviarlo, porque son condiciones que a veces simplemente se monitorean, pero otras sí necesitan ser atendidas. Y entonces pues yo le hice un nuevo reporte para su médico, pero bueno, esas son las cosas que pasan cuando nosotros no estamos muy alerta, ¿no? De lo que, por eso es que nosotros estamos aquí tratando de orientarle, para que usted sepa dónde debe ir, dónde no debe ir, qué decir cuando le llaman, qué decir cuando lo citan a un lugar como ese. Porque realmente, y lo peor, Eric, que la otra vez no te comenté, que muchas veces facturan al plan médico y cuando van entonces a las oficinas médicas no tienen ya el beneficio para un examen completo, imagínate. Qué pena, porque son personas mayores que tendrían que volver a pagar por estos servicios. Con el tema este de las personas mayores, doctoras y amigos, es que reciben una llamada telefónica, no solamente de una gestión como esta, sino de otras gestiones, y se sienten amenazados porque le hablan fuerte y los amenazan. Entonces, pues ya uno a cierta edad, pues como que tiende a pensar, caramba, yo voy a tener que atender esta llamada como me están diciendo, porque me dicen que me puede suceder esto, lo otro, o que puedo perder este o tal beneficio. Cuando usted recibe esa llamada, mis amigos, busquen otra opinión. No se queden con eso porque pueden suceder cosas como la que la doctora está mencionando con ese caso tan triste, ¿verdad? Que fue un acto irresponsable verdaderamente porque es una condición seria. Así que usted no tenga miedo y busque las opiniones que tenga que buscar, pero no se deje amenazar y no deje que le metan miedo. Olvídese de eso.
después de eso estuve más pendiente y porque estuve recibiendo bastantes personas para el mismo tipo de examen. Y tengo otro caso más, también guardé la evidencia de algo muy similar, con diferencia de no más de semana y media, 2 semanas de haberse evaluado. O sea, yo tengo pues las pruebas de que sí, de que realmente esta persona estuvo mucho tiempo en la oficina, se le realizó de hecho el OCT porque tenía cataratas, era imposible haberle evaluado correctamente. Y sí, tenía algo de retinopatía diabética y tenía edema macular también. Esas son condiciones serias, amigos. No se deje, mire, olvídese de eso, no importa quién lo que esté llamando del plan médico que sea, usted consulte para que haga las cosas adecuadamente, pues entonces sí va a perder beneficios. Cuando pasa por estos embelecos, como decimos en Naranjito, está entonces sacrificando lo que pudo haber sido un buen examen visual comprensivo en una oficina médica. Así que ya usted sabe. Doctora, vamos a entrar en el tema de los equipos individualmente, a ver la foto de los equipos. Claro que sí. Vamos a comenzar, señor director. Aquí está el Foropter, un aplauso. Este es el que conoce todo el mundo en Puerto Ese es el Rico. famoso. Este es el famoso Foropter. Este es el equipo, ¿verdad?, que se utiliza para hacer la refracción, ¿no?, para determinar el estado refractivo o la receta que usted, ¿verdad?, necesita para ver las letras, supuestamente, ¿verdad?, las letras de 20/20, ¿no? Así es como nosotros, como comúnmente las personas lo conocen, que es para determinar, ¿verdad?, cuál es su estado refractivo y la agudeza visual final que usted tiene con esa receta. Gracias. Vamos al próximo. Esta es la lámpara de hendidura. La lámpara de hendidura, pues, es un recurso único, ¿verdad?, incomparable en una oficina médica. No podemos hacer un examen, y sobre todo a las personas mayores, sin este equipo. Así es que si en esas guaguas no le presentan siquiera esto, realmente créame, porque algunos me han dicho, por lo menos esta señora me dijo, me sentaron, me miraron un momentito y se acabó. Bien, pues este equipo me puede ayudar a determinar si hay el ojo, ¿verdad?, la famosa condición de ojo seco, si hay cataratas, la córnea si está cristalina, si hay algún problema en la córnea, si hay pterillón, si hay pingüécula, si hay algún problema en la conjuntiva, si hay alergias oculares. Todas esas cosas se diagnostican con este equipo. Muchas gracias. Esta es la cámara que nosotros utilizamos en nuestra oficina. Es la cámara de retina, que lo que hace es pues tomar unas fotos en la parte posterior del ojo para nosotros pues analizarla de una manera, le podemos acercar, agrandar, cambiar el color incluso para identificar otras lesiones, hemorragias, por ejemplo. Y si es para mí un recurso que lo utilizo todos los días con todos mis pacientes, por primera vez y por segunda vez y por tercera vez, para todos siempre se le toma la foto, no solamente del nervio óptico, sino también del área macular, identificar, ¿verdad?, si hay alguna patología en la parte posterior del ojo y podérselo enseñar al paciente. Muchas veces los pacientes llegan, no tienen idea qué es lo que le han diagnosticado, qué es lo que tienen en realidad, y yo le digo, mire, lo que usted tiene es esto, y es por esto, ¿verdad?, y puedo darle una buena orientación. Es ¿verdad?, triste, muchas personas hasta las operan y no tienen idea de qué fue ni por qué fue, y entonces pues yo me siento, es un recurso para tú también explicarle, ¿verdad?, si por ejemplo le han dado láser, aquí tienen las cicatrices y las consecuencias, pues se las vamos explicando, porque hay otras cosas que usted debe conocer de su examen más a profundidad, ¿verdad? No solamente como que se evaluó, se fue, lo operaron. No te dije, en estos días tuve una paciente que yo le había encontrado un poco de catarata hace unos meses, y entonces no sé por qué va a esta oficina de este oftalmólogo y entonces la deciden operar. Y la agudeza de ella realmente no era una agudeza que yo considerara que fuera para cirugía, por eso yo no la había referido. Tenía 20/30 por ambos ojos. Y entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de una diferencia de unos meses nada más. Ella va al oftalmólogo, le deciden operar, pierde la visión, está realmente ahora
¿verdad? Por ese ojo no está viendo nada. Sigue por el otro ojo con el 20/30 que veía, o sea que no ha empeorado, quiere decir que el otro ojo posiblemente estaba bien. ¿Qué pasó? No sabemos, porque recuerde, las segundas opiniones son necesarias. No deje, ¿verdad?, que una persona inmediatamente le diga vaya y coordine una cita, porque hay cosas que pueden pasar. Y es una cirugía como cualquier otra. Claro que sí. O sea, que hay una cantidad de cosas que pueden ir mal innecesariamente. Vamos a una pausa, amigos, y regresamos con ustedes.